Bueno, el día de hoy vamos a tocar ya el tema que es implementación de programas de vigilancia en salud ocupacional, ¿no? Ese tema es muy importante, como ya bien relacionado a la salud ocupacional, porque prácticamente es el centro de todo, ¿no? El centro de todo salud ocupacional, ¿no? Nosotras como salud ocupacional, tanto el médico, la enfermera, todos los profesionales de salud, intervenimos para poder hacer una buena vigilancia y evitar que nuestro trabajador pueda desarrollar alguna enfermedad profesional o pueda de repente accidentarse y dependiendo a ello pueda desarrollar alguna patología también, ¿no? Entonces, es muy importante este tema también tocarlo. Vamos viendo. Aquí, por ejemplo, les muestro una pequeña foto, ¿no? Donde nosotros intervenimos dando capacitaciones, concientización dentro de nuestros programas de vigilancia. Vamos a ver qué trae cada programa y por qué se implementa cada programa. Entonces, si bien es cierto, pues la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con estimaciones de esta propia organización, nos dice, ¿no? Que alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo en todo el mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o enfermedades profesionales, ¿no? Si bien es cierto, dentro de salud ocupacional lo que se requiere es evitar accidentes, que nuestro trabajador pues se desarrolle de una manera agradable, de una manera adecuada dentro del entorno laboral para que pueda evitar enfermedades profesionales, ¿no? Estas enfermedades en su mayoría se dan a largo plazo, entonces es por ello la súper importancia de hacer la vigilancia en salud ocupacional. Para tener en cuenta ya, si bien es cierto, ustedes ya conocen, ¿no? Los que recién van a iniciar en el campo de la salud o seguridad y salud en el trabajo, tienen que saber que esto de aquí se genera en todos los sectores, ¿no? La vigilancia lo tenemos que realizar tanto en sector construcción, administrativo, minero, agroindustrial, hidrocarburos, sector de productos químicos, sector de transporte, todos los sectores, ¿no? Cada sector dependiendo, tiene una normativa, ¿no? Una normativa que es mucho más exigente, por ejemplo, el sector minería que el sector administrativo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nuestra norma madre va a ser la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, pero cada sector, en su mayoría, va a tener una norma en la cual va a servir como un guía para que nosotros podamos desarrollar diferentes actividades según estándares de la propia normativa de cada sector. Entonces, dentro de la vigilancia de salud de los trabajadores, nosotros vamos a realizar, es un proceso, ¿no? Un proceso de recolección de información, de análisis sistemático, que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de nuestros trabajadores, con el único objetivo de detectar los problemas de salud relacionados con el trabajo y controlar esos factores de riesgo para poder prevenir daños a la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, eso prácticamente es lo que nosotros realizamos dentro de la vigilancia de salud de los trabajadores. Analizamos, recolectamos información día a día para poder ver qué programa se va a implementar y este programa que nosotros implementemos tiene que ser de ayuda para cada trabajador, ¿no? Dependiendo a cuáles son los peligros, riesgos que está expuesto y también va a depender de cómo salen en sus exámenes médicos ocupacionales. Bien, este tema de vigilancia y salud ocupacional netamente enfocado en la implementación de programas, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que guiarnos a ver qué programas voy a implementar. La idea, les comento, no es que nos acumulemos de programas de vigilancia ocupacional. La idea es que tengas los programas normativos, que sí o sí tienes que llevarlo porque es algo legal, algo normativo, y también agregar programas que sabes que van a ayudar a los trabajadores a poder controlar los factores de riesgo y prevenir daños a la salud, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en otras empresas, he tenido la oportunidad de laborar, que tienen como 10 programas, ¿no? Entonces yo veo que te llenan mucho de programas y al final ejecutar los programas, pues te consume tiempo. Entonces,
Lo que yo les recomiendo ya por la práctica también, por la experiencia, es, tengo que cumplir con toda la normativa que me dice qué programa sí o sí tengo que tener y aparte tengo yo que ver qué programas van a ser de ayuda para mi trabajador. ¿Ya? Entonces vamos a ir tocando poco a poco cuáles son los programas normativos, qué programas adicionales puede implementar. Dentro de la implementación de estos programas, cuando nosotros vamos a implementar cada programa, primero tenemos que saber cuáles son los peligros y riesgos a los cuales están expuestos nuestros trabajadores. Eso lo vamos a encontrar en el IPER, ¿verdad? Después voy a hacer un seguimiento epidemiológico. ¿Qué quiere decir ello? Si bien es cierto, mis trabajadores van a pasar exámenes médicos, tanto preocupacional, los postulantes, voy a tener exámenes anuales, voy a tener exámenes de retiro. Pero aquí, netamente, básicamente, nos vamos a enfocar a los exámenes preocupacionales y exámenes periódicos o anuales. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener como salud ocupacional toda una matriz de todos los resultados de todos los trabajadores que se encuentran en planilla. Bien, entonces todos mis trabajadores que están en planilla van a tener una matriz donde yo pueda visualizar cómo salió en la audiometría, cómo salió su espirometría, cómo salió esa radiografía de tórax, o sea, ver absolutamente todo lo que se le programó. Bien, cuando se hace el protocolo de exámenes médicos, eso también se realiza en base al IPER, ¿no? Yo no le voy a realizar de repente a mi personal administrativo, que nunca se va a exponer a ruido, porque trabaja en una oficina cerrada, yo no le voy a, pues, realizar un examen de audiometría, porque sé que no va a estar expuesta a ruido. Entonces, este protocolo de exámenes lo va a realizar el médico ocupacional, dependiendo a una norma que ya tenemos. Entonces, todo van a ser en relación al IPER. Primera parte. Segunda parte, ya habíamos comentado que, estos programas van a nacer también de un seguimiento epidemiológico, ¿verdad? De cuántas personas en mi empresa tienen obesidad. Ya, si me salta un indicador, pues, muy alto, ¿no? Si tengo, no sé, 50 personas y de ahí casi la mayoría, porque a nivel nacional, pues, el índice de obesidad está incrementándose cada año, ¿no? Entonces, yo tengo que intervenir. No solamente es tener los resultados, sino yo como salud ocupacional tengo que intervenir para que mi trabajador no tenga ningún problema. ¿Qué pasa si mi trabajador, por ejemplo, tiene obesidad? Ustedes saben que hay actividades en las cuales el trabajador necesita de repente colocarse un arnés, va a hacer trabajos en altura, pero si ese trabajador va a subir a mina a hacer trabajos en altura con arnés y tiene más de 30 de índice de masa corporal, casi todas las compañías mineras dentro de su perfil de protocolos de exámenes médicos ponen que si mi trabajador tiene más de 30 de índice de masa corporal, no tiene aptitud para realizar ese tipo de trabajo. Entonces, yo no puedo dejar a mi trabajador así mal, ¿no? Yo tengo que intervenir. Voy a implementar un programa de estilos de vida saludable para hacerle seguimiento al trabajador, decirle que tiene que llevar una vida un poquito más ejercitada, que tiene que alimentarse de una manera adecuada para poder bajar de peso y él pueda desarrollarse sin ningún problema en sus actividades propias del perfil de puesto. Bien. Después voy a ver también cuáles son las patologías que más sobresalen. Quizás yo trabajo en el sector de alto riesgo y todos los trabajadores están expuestos a ruido y casualidad, veo que todos mis trabajadores en su mayoría tienen hipoacusia inducida por ruido. Yo no puedo dejar así a mi trabajador, yo tengo que intervenir. Si sé que la mayoría está teniendo hipoacusia inducida por ruido, quiere decir que de repente algo no se ha mapeado bien en el monitoreo, y si te salta algún resultado más allá de una audiometría, otra patología, tienes que hacer la investigación como salud ocupacional. ¿Por qué tantos casos de esa patología, de esa enfermedad? No, nada es casualidad, esto se debe a algo, ¿no? Entonces, yo tengo que intervenir ahí también. Ahora, la implementación de un programa siempre es con el fin de prevenir que el colaborador empeore si es que ya tiene la enfermedad.
Pero si no tiene la enfermedad, yo tengo que hacer que mi trabajador nunca desarrolle esa enfermedad. Entonces, este es el objetivo de los planes, de la implementación de los programas de vigilancia de salud ocupacional. Dentro de los programas de vigilancia, bueno, tenemos un montón, como les había comentado, pero estos programas van a depender mucho de cuál sea el tipo de sector en el cual yo estoy laborando, va a depender mucho de los resultados que me han salido en mis exámenes médicos, en mi matriz de seguimiento epidemiológico, ¿verdad? Entonces, algunas empresas van a implementar, si tengo trabajadores que están expuestos a thinner, no sé, a esmaltes, a productos químicos, tengo que implementar un programa de protección respiratoria. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos, ¿no? Ese es el peligro, es el químico, y al utilizar, manipular, ya pues se convierte en un riesgo, ¿no? Entonces, sí o sí, un programa de protección respiratoria. De repente está expuesto en el sector minería, está trabajando al aire libre, en tajo, mucho polvo, etcétera. También tengo que implementar un programa así, ¿no? Después tenemos un programa de conservación auditiva. Este programa de conservación auditiva prácticamente, como su propio nombre lo dice, conservación. Quiere decir que mi trabajador ya tiene un problema auditivo y yo como salud ocupacional tengo que hacer que mi trabajador conserve la audición y no la pierda, porque ya sé que está mal, pero tengo que ayudarlo a conservar esa audición. Otras empresas desarrollan el programa de protección auditiva. Es muy diferente, ¿verdad? Ya lo vamos a tocar más adelante detalladamente. De ahí tenemos el programa de trastornos musculoesqueléticos, programa de protección ocular, programa de protección de vida saludable, programa de protección solar, de salud mental, de protección a la gestante y de fatiga y somnolencia. Tomen nota de los que les voy a mencionar, que es muy importante. Por normativa, sí o sí tienes que tener tu programa de protección solar si tienes trabajadores que están expuestos a radiación solar, ¿no? De ahí, por normativa también de salud mental, tienes que tener un programa de salud mental, porque hay una ley que salió. De ahí, basta que tengas una mujer en tu equipo, ya tienes que tener un programa de protección a la gestante. Ya, este programa ya tiene que estar implementado, ya lo tienes que tener hecho, porque si ella llega a embarazarse, tienes que aplicar un seguimiento a esta gestante, ¿no? Y luego, pues, esos son los más importantes que por normativa sí o sí te lo van a auditar, ¿no? Cuando tú pasas una auditoría, sí o sí te piden eso de ahí. Hace tiempo pasé una auditoría en el sector minero y resulta que teníamos dos trabajadoras, pues mujeres, pero nunca habían salido embarazadas, ¿no? Pero en la propia auditoría nos pidieron ya que tengamos ese programa implementado, ¿no? Y obviamente el seguimiento que se hace mensual pues no aplicaría porque no hay gestantes, pero sí te lo piden porque es algo normativo, ¿ya? Bien, entonces, cuando nosotros comenzamos a la implementación de programas de vigilancia, nosotros vamos a tener que hacerle firmar un consentimiento informado a cada trabajador, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque yo quiero lograr que mi trabajador pues participe, ¿no? Así como yo le voy a hacer el seguimiento de manera mensual, trimestral, semestral, dependiendo a cómo yo implemente, mi trabajador tiene que comprometerse conmigo, con la empresa, de que va a poder realizarse esos exámenes que de repente yo le solicite. Ejemplo, si tengo un trabajador que he visto en sus resultados médicos que tiene problemas de la audición, está disminuida, ¿no? Y resulta que dentro del examen médico se le recomienda que pase audiometría de acá a 6 meses. Ya, yo tengo que hacer que cumpla con ese examen que le toca de aquí a 6 meses. Entonces, así como yo le hago el seguimiento para recordarle, señor Juan, no se olvide, por favor, tiene que pasar su audiometría, él tiene que comprometerse con nosotros en poder asistir a las capacitaciones, en poder realizarse los exámenes médicos que uno le solicite, ¿no? Entonces, para esto sirve el consentimiento informado y sí o sí lo tienen que firmar, ¿bien? Es necesario, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Como evidencia del cumplimiento de las indicaciones que se soliciten en los exámenes auxiliares, en las recetas, en las interconsultas,
en los informes médicos, y obviamente todo tiene que estar dentro del plazo, ¿no? No me va a levantar una observación de acá a un año, ya cuando le toca el periódico, no, porque yo necesito ver si está conservando la audición o está empeorando, ¿no? Entonces, de ahí vamos a tocar el programa de fatiga y somnolencia. Si bien es cierto, este programa es recomendado para los conductores, ya sea de equipo pesado, equipo liviano, etcétera, es para todos los conductores, ¿no? Esto se va a realizar a través de un control de una pulsera que se llama Mi Band, y también este programa va a tener dentro pausas activas. Y vamos a explicar más adelante. Dentro de una empresa en la cual nosotros como empresa realizábamos transporte de minerales, ¿no? Y también de materiales peligrosos, nuestros trabajadores en su mayoría hacían uso de camiones, ¿no? Entonces, y habían 3 turnos, mañana, tarde y noche. Entonces, el turno noche era como que un poquito más, y las rutas eran bien largas, la verdad, ¿no? Eran como de acá, de Lima a Cañete, ¿no? Más o menos por ahí. Y de noche, imagínense. Entonces, se implementó este programa para esta empresa, y también se implementó un programa ahí para una contrata que laboró en Antamina. Entonces, nosotros dentro de nuestro protocolo indicamos, ¿no?, que el trabajador tiene que utilizar estas pulseritas que se llama Mi Band. En el celular se le baja la aplicación y nosotros lo conectamos con la pulsera. Entonces, todas las mañanas, súper temprano, el trabajador pasaba por salud ocupacional y nosotros revisábamos esa aplicación para ver cuánto tiempo había dormido, ¿no? En esta oportunidad dice que ha dormido 7 horas y 30, entonces como estaba dentro del rango, no había problemas y podía trabajar. Pero también hemos tenido trabajadores que pues lamentablemente marcaba el sistema que habían dormido 3 horas y 30. Entonces ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De repente está fallando la pulsera? Entonces conversábamos con el trabajador, ¿no? Señorita, yo sí he dormido, pero ya nosotros como profesionales de la salud también ya pues desarrollamos habilidades y ya tenemos como que un ojo clínico, ¿no? Entonces ya sabemos sus ojos están rojos, de repente no está descansando bien, de repente pasó algo en su casa y está preocupado porque ahorita está en mina. Entonces ya vamos armándonos como que ideas. Entonces, así estuvo el señor como 3 días y pues no salió a trabajar. Y ustedes saben, cuando uno trabaja bajo un régimen, pues día trabajado es día pagado, ¿no? Entonces, ahí intervenimos y resulta que el trabajador no dormía. Nosotros hicimos cambio de pulsera. También hicimos la revisión, le dimos una pulsera nueva, hicimos revisión de la pulsera que se había quitado y todo estaba ok. El problema ya era interno. Este trabajador tenía problemas familiares y es por eso que no dormía. Entonces, él necesitaba bajar urgente porque no podía seguir más ahí, ¿no? Entonces, eso nos transmitió al área de salud ocupacional, y salud ocupacional tenía su psicólogo ocupacional también, ¿no? Algunas empresas sí tenemos el psicólogo ocupacional y él se encargó de poder gestionar, de poder ayudarlo, ¿no? Y ya, bueno, se solucionó ese problema, ¿no? Y en sector minero tú no puedes, y casi en todos los sectores de alto riesgo, no puedes incumplir las reglas porque puedes sufrir un accidente. Imagínate una pestañada y un accidente atroz, ¿no? Entonces, este es el programa de fatiga y somnolencia. En la actualidad, pues este es el más básico, porque ahorita ya han desarrollado software que tú lo puedes ver en el sistema. Ingresas con tu usuario, tu clave, y tú puedes monitorear cómo está el trabajador, ¿no? Esto era en ese tiempo, en el 2021, que se realizaba a través de una aplicación. Pero ahorita ya existen software que tú ingresas tu usuario y tu clave y puedes monitorear a tu trabajador. Incluso también le programábamos pausas activas, ¿no? Es hora de moverse, aparecía en la pulsera, ¿no? Entonces ellos se paraban un momento, hacían sus pausas activas y luego subían y continuaban manejando. ¿Ya? Entonces, este es el famoso programa de fatiga y somnolencia. Después tenemos el programa de estilos de vida saludable. Este programa es recomendado para aquellos trabajadores que tengan sobrepeso, que tengan obesidad. Es muy importante que se realice el seguimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando apareció el COVID y salió el ministro de Salud a decir que los que tengan índice menor a 30 son los únicos que pueden trabajar, ¿no? Y de ahí pasó todo un problema y aumentaron índice de masa corporal 40. Entonces, esto no hubiera sucedido, no se hubiera generado un problema si desde ya antes
hubiéramos realizado un seguimiento a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces ya le hubiéramos ayudado y casi toda nuestra población de trabajadores pues no estaría con obesidad, sino estaría ya con sobrepeso. Entonces, es la necesidad de poder implementar estos programas viendo los resultados médicos de mi trabajador, porque ahí me va a saltar cuál es el diagnóstico. Bien. Entonces, dentro de este programa, nosotros implementamos pues actividades. Lo otro también es que no todos los programas tienen un gasto para la empresa. ¿Ya? Porque a veces tú quieres desarrollar, comprar las pulseras y todo, y resulta que no hay presupuesto, ¿no? Puede pasar. Entonces tú tienes que ver la manera de poder hacer programas también sin gastar, ¿no? Por ejemplo, en este programa de vida saludable eran capacitaciones, seguimientos, nosotros dábamos como que teníamos nuestro propio consorcio de alimentos que ellos pesaban la comida a los trabajadores, imagínense, ¿no? Entonces, felizmente con todo ello pudimos lograr bonitos resultados y a los trabajadores que bajaban un porcentaje mayor de peso, pues se le premiaba, ¿no? Su reconocimiento, a algunos le dábamos un día libre, ¿no? Esto pues nosotros hicimos por grupo etario, ¿no? Porque también, si bien es cierto, los adultos, a los más jóvenes, entonces como que el sistema no funciona igual. Entonces nosotros dividimos por grupo etario. Y ahí le premiamos, ellos estaban muy felices. Después también tenemos el programa de ergonomía, ¿no? Este programa en general va a ser de suma importancia para los puestos donde se realiza manipulación de cargas, ¿ya? Y también donde hay posturas forzadas, ya sea estáticas, si estás todo el día sentado, si estás todo el día parado, sí o sí tienes que implementar este programa de ergonomía, ¿no? Si tu trabajador realiza manipulación de cajas, de sacos, tiene que agacharse a vaciar algún producto, etcétera, movimientos repetitivos, de repente flexión de tronco, etcétera, tienes que implementar un programa de ergonomía. El programa de ergonomía en sí siempre se implementa en todos los casos, ¿no? Así tengas administrativos, así tengas operativos, porque casi todos trabajan parados, entonces, y casi los administrativos trabajan sentados. Tanto tiempo estar sentados desarrollan varices, comienzan a sentir hormigueos en las piernas, ya en algunos casos puede llegar hasta generar hemorroides todo el día estar sentado. Entonces, tú tienes que explicarle al trabajador así, ¿no? Si estás todo el día sentado, te puede ocurrir esto, hay que hacer una pausa activa, lo animas a hacer la pausa activa para que se desestrese y pues pueda continuar con sus labores. Bien, entonces, este programa es recomendado para esos casos. Por ejemplo, nosotros en una empresa, bueno, por ejemplo, nosotros en una empresa teníamos trabajadores que cargaban estos sacos, ¿no? Les comento un poco cómo funcionaba. Nuestro proveedor nos traía los sacos primero de 50 kilos, ¿ya? Entonces, esto ocasionaba un poco de malestar en el trabajador porque cada trabajador tenía que cargar como 50 kilos y pues sabemos según la normativa 25 kilos en varones, ¿no? Entonces, hicimos unos cambios ahí con nuestro proveedor y le dijimos que no, que todos los sacos, para que sea mayor manipulación y cumplir con la normativa y nuestro trabajador no se exponga mucho a tanta carga, ¿no? Más de lo debido, nos trajo todos nuestros sacos de 25 kilos. Entonces, eso fue de mucha ayuda para nuestros trabajadores, pero no solamente es ello, sino que también eran cómo ellos manipulaban esta carga. Carga a nivel internacional significa aquel objeto que pesa más de 3 kilos. Esa es la definición. Entonces, teníamos que darnos nuestras vueltas en planta para verificar si nuestro trabajador, si nuestro trabajador está haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, si tú laboras en salud ocupacional, sobre todo me voy a enfocar un poco en las que están en salud ocupacional, porque los ingenieros que son seguridad y salud en el trabajo, ellos siempre están en activo movimiento, pues están viendo la seguridad, que usen sus EPPs, dándose las rondas de inspecciones, supervisiones, ¿no? Pero en algunos casos en salud ocupacional, como tienen una sala de primeros auxilios y algunos tienen un tópico, paran ahí como que sentados casi todo el día esperando que pase alguna emergencia, ¿no? Entonces, eso yo no lo recomiendo. Lo que yo recomiendo es si tú tienes un tópico, una sala de primeros auxilios, tienes que pararte, visitar la planta para ver a qué está expuesto tu trabajador y qué puedes mejorar. Y también es muy bueno porque
al final tú vas viendo todo el procedimiento de esta planta, de esta empresa, y te vas a dar cuenta de que hay por mucho por mejorar y aparte de cuáles son los accidentes que pueden ocurrir. Entonces, ya como salud ocupacional, te preparas, ¿no? Pueden ocurrir, ya, pueden torceduras, ya, caídas, puede ocurrir esto. Entonces, ya tú preparas tus materiales y cuando ocurre el accidente, ya estás lista para la atención. Entonces, yo siempre recomiendo, ¿no? Por más que te digan, siéntate ahí hasta que pase un accidente, a mí, en lo personal, me gusta siempre ir de visita a las plantas y ver cómo funciona y ver cómo es todo el procedimiento, porque me ayuda a ampliar un poco más mi conocimiento y también me ayuda a poder ver qué necesita mi trabajador para que trabaje mejor. Entonces, en esta empresa, miren cómo manipulaban pues los sacos de una manera incorrecta, ¿no? Ya obviamente nosotros contratábamos un servicio que realiza monitoreo ergonómico, nos hizo la medición, todo de los ángulos y nos dijo en qué cosa teníamos que mejorar. Bien, entonces ahí solamente son unas fotitos para que ustedes se den una idea de qué es lo que podemos encontrar cuando estamos en las sector industrial, sector de alto riesgo también existe, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos encontrar. A ver. Después les comento que siempre ahí en otra empresa, yendo a visitar, a saludar a los trabajadores, ver que todo esté ok, encontramos una silla en este estado, ¿no? Entonces, imagínense, esta silla no tenía patas, no tenía nada de patas, la máquina direccionaba hacia el piso las tapitas para los baldes, y el señor, pues, no quería estar agachado recogiendo las tapitas, no agachado recogiendo las tapitas. ¿Qué hizo? Le cortó las patas a la silla y era una silla que estaba en almacén. Entonces, ellos lo acondicionaron de esa manera, ¿no? Y pues, imagínense el estar en esas condiciones. Si estuvieras sentada todo el día sin darte tus vueltas, no te hubieras dado cuenta. Y tu trabajador posiblemente desarrolle alguna patología de acá a 5 o 6 años. Entonces nos dimos cuenta de eso y vimos la manera de que la máquina ya no direccione las tapitas al piso directamente, sino tenga como un sistema que pues lo pueda poner por encima de la cintura o altura de la cintura, para que el trabajador ya no tenga la necesidad de agacharse y pueda recoger y poner la tapa de costado, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos enteramos. Entonces, hay que siempre estar pendientes, visitando, ¿no? Uno cuando va a planta, la verdad a mí me gusta porque aprendes más. Aprendes de varias cosas y sobre todo ayudas al trabajador, ¿no? Después también aquellas personas que están todo el día sentados frente a una computadora, estas personas también están expuestas a, pues, trastornos musculoesqueléticos, varices, hormigueos, etcétera, ¿no? Entonces, le tenemos que explicar a mi personal administrativo de contabilidad, tesorería, la que hace las ventas, no sé, tengo que explicarle, recursos humanos también, tengo que explicarle cómo tiene que sentarse frente a su computadora. 50 a 70 centímetros. Entonces, solamente a veces no hay wincha, no puedes medir eso, estiras tu mano y a esa altura hay un promedio de esa distancia. Tiene que estar en un ángulo de 20, le tienes que explicar que la espalda tiene que estar recta, tus pies tienen que estar tocando el piso, no pueden estar colgando. Si es que eres muy pequeña y tus pies pues cuelgan, podrías ponerte un reposapiés, ¿no? Que es como un banquito para que tu pie no esté colgando también. Lo otro que me he dado mucho en cuenta es la iluminación. A veces colocamos la pantalla que refleja el sol a toda la pantalla y mi trabajador está ahí con la justa que puede ver. Entonces, también es bueno darse unas vueltas por el área administrativa para poder corregir y ayudar a algunas cosas. Entonces, eso es lo que le tenemos que explicar a nuestros trabajadores, tanto del sector operativo como del sector administrativo. Y pues no puede faltar las pausas activas en el sector administrativo y operativo. Siempre las pausas activas van a ser como un momento de energía para que nuestro trabajador respire y pueda continuar trabajando sin ningún inconveniente, ¿no? Para evitar la fatiga, sobre todo. Después tenemos nuestro programa de protección solar. Este programa sí o sí es normativo para aquellas empresas que tienen trabajadores que realizan actividades a campo abierto, al aire libre, que están expuestos de manera prolongada a la radiación solar, ¿no? Obviamente tú como empresa
tienes que darle todos sus insumos, su casco, su gorro legionario, ropa manga larga, todo bien cubierto, ¿no? Y sobre todo no puede faltar el protector solar, ¿no? Bloqueador, ¿ya? Lo otro es que todo programa que tú implementes sí o sí tiene que tener indicadores. Porque no simplemente es implementar y hacer las actividades y listo. No. Tienes que saber medirte, o sea, mídete para ver si tu programa pues tiene buenos resultados. Y si no tiene buenos resultados, ¿cuáles son las mejoras que tienes que realizar? Por ejemplo, en este programa de protección solar, nosotros pues realizamos exámenes médicos a los trabajadores que están expuestos a la radiación solar sobre el número de trabajadores programados, ¿no? A ellos le hacíamos un examen de piel para ver si hay cáncer a la piel, por ejemplo, ¿no? De ahí también hacíamos otro indicador, eso es para la cobertura de evaluación médica. Hay otro indicador que es para ver la capacitación, qué tanto yo estoy llegando a mis trabajadores, ¿no? Número de trabajadores expuestos capacitados por número de trabajadores expuestos, ¿no? Entonces, yo tengo, todo esto están expuestos a sol. Todos ellos tienen que llevar su capacitación. Ahora, lo que se recomienda, y mayormente sucede en el sector de alto riesgo, es que toman el examen para ver si si esa información llegó al trabajador. O sea, así sea de alto, de no riesgo, igual toma el examen para que veas si has llegado al trabajador, ¿no? De repente no llegaste, no fue tu culpa, sino que no estuvieron atentos. Entonces tienes que ver cómo puedes mejorar eso también, ¿no? Y es la única manera de nosotros poder decir que sí, el trabajador está siendo consciente y va a seguir las recomendaciones que nosotros le decimos, ¿bien? Después tenemos la entrega de protectores solares, también puede ser entrega de gorros legionarios, lo que ustedes crean conveniente, porque ahí también interviene bastante el ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, porque te dice, no, el hiper, estás expuesto a estos peligros, te corresponden tales equipos de protección personal, ¿no? Entonces, también tienes que ver si se cumplió con todo ello, ¿no? Si todos los que están expuestos recibieron sus equipos de protección personal. Entonces, ese es un ejemplo de indicadores, ¿no? Pero prácticamente todos tus programas tienen que tener indicadores para que tú te sepas medir y veas si ese programa está siendo efectivo, o sea, si tiene buenos resultados. Bien. Después tenemos el programa de conservación auditiva. Este programa, como su propio nombre lo dice, conservación. Ya mi trabajador pues tiene hipoacusia inducido por ruido, no escucha mucho. Entonces yo tengo que hacer que conserve su audición, que no empeore, que no se me vuelva sordito, ¿no? Entonces es muy diferente, como les comentaba, al programa de protección auditiva. Protección auditiva, yo puedo crear un programa que se llame así, sí, pero todas las personas, mi población que va a participar en el programa de protección auditiva, van a ser aquellos trabajadores que están expuestos a ruido, ¿no? Mayor a 85 decibeles, como ustedes vean en qué zonas, pues de repente están utilizando maquinaria pesada y el ruido es muy molestoso, ¿no? Etcétera. Y también según su monitoreo que ustedes realizan, ahí van a determinar quiénes van a integrar este programa, ¿no? Entonces, es diferente y normalmente todos estos programas lo implementamos en salud ocupacional. Todo programa tiene que tener sus indicadores, ¿no? ¿Qué puede contener un programa de protección auditiva? Puede contener capacitaciones, le tienes que explicar cómo se pone un tapón auditivo, ¿no? Por más que para nosotros sea algo como sencillo, he tenido casos en el sector hidrocarburo que un trabajador se ponía, pero al momento de retirarse se sacaba así con fuerza tapón auditivo y resulta que ese tapón auditivo se rompió en su oreja, en su oído, ¿no? Y la parte pequeñita del tapón que vemos ahí en la imagen, esta parte pequeñita, se le quedó adentro. Y como se lo sacó, él pensó que pues se le había roto en cualquier otro momento, ¿no? Él no imaginó que esa parte pequeñita estaba dentro de su oído. ¿Qué es lo que sucedió? Pasaron los días, sentía una incomodidad, dice el señor en su oído. Ingresó el hisopo, ¿no? Lo cual no deberíamos hacer. Y comenzó a tener mareos. Señorita, me siento mareado, es que no puedo controlar el equilibrio. Es raro, decíamos, pues, ¿no? De pronto veo su tapón auditivo colgado que lo tenía. Le digo, señor, su tapón está roto. ¿Por qué no nos dice para cambiárselo, no?
Ah, sí, es que me he olvidado que esto que lo otro. Entonces, nosotros por ser personal de salud sabemos que cuando falla un poco el equilibrio, tiene que ver con el problema auditivo también, ¿no? Es uno de los problemas que se presenta así, tal cual, ¿no? Y más aún nos llamaba la atención porque el tapón estaba roto. Entonces nos vimos ahí todo con pantoscopio, toda la información, y tenía ese tapón de color verde salió de color marrón, casi hace una infección al oído. Ya le tuvimos que sacar felizmente y no pasó a mayores. Pero imaginen que se hubiera pasado a mayores, ¿no? Entonces es importante que capacitemos, o sea, por más simple que nos parezca, en la otra persona puede ayudarle mucho, la verdad. Después tenemos el programa de protección a la gestante, que como les comentaba, es un programa que sí o sí es normativo. Tienes que tenerlo, sí o sí. Ya te van a pedir. Así no tengas gestante, en auditorías, si quieres certificar a auditorías de ISO 45001, esa ISO internacional, te van a pedir que no te llame la atención, ¿no? Porque es algo normativo tener ese programa. Entonces, este programa de gestación, de protección a las madres en periodo de gestación y lactancia es recomendado básicamente para aquellas madres que están gestantes y que tienen su bebito que están dando de lactar, ¿no? ¿Qué hago en este programa? ¿Cómo intervengo? En este programa yo tengo que ver si mi trabajadora de repente, antes de que sea madre, estuvo trabajando en el cuarto piso, ya. Pero en esa torre de trabajo no hay ascensor. Y justo acaba de salir embarazada, está en su tercer mes. Entonces yo tengo que ver cuáles son los riesgos de mi madre gestante, ¿no? Entonces si estaba antes su visita en el cuarto piso, yo no le voy a hacer caminar hasta el cuarto piso, se puede caer, de repente no, se pierde el equilibrio, puede sufrir un accidente, ¿no? Entonces yo tengo que facilitarle el trabajo y obviamente tengo que facilitarle que la exposición sea casi nula. Es imposible, sí, pero yo tengo que lograr algo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con esta gestante? La trasladamos al primer piso en una oficina, ¿no? Y ahí la teníamos un poco más controlada. Este programa, ¿qué actividades tenía? Tenía seguimiento de controles, cada cierto periodo las gestantes van a hacer sus controles y pues eso nos entregaban a nosotros para nosotros saber que el embarazo está yendo todo bien. De ahí se hacían inspecciones en lugares de trabajo, de ahí hacíamos capacitaciones, ¿no? Entonces ya para terminar les comento, nosotros como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo tenemos que promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto es algo que siempre lo tenemos que hacer. Y para finalizar, les estoy dejando mi correo, mi celular, si por ahí nace alguna duda, consulta más adelante, normal me pueden consultar, ahí estoy para poder ayudarles, ¿no?